Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este lunes 16 de octubre. Ojo, esta semana no olvidemos que se conmemora otra fecha, ¿no? No sé si hablar de conmemoración, pero se produce, por supuesto, una nueva fecha del 18 de octubre. Vamos a ver cómo van a estar las situaciones, digamos, en materia de seguridad, sobre todo pública, en nuestro país. Y antes de partir con nuestro siguiente tema, decirles que todavía, por supuesto, el mundo espera con mucha preocupación lo que va a pasar con la ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza, cuestión que aún no se ha materializado, pero sí han persistido los bombardeos. Hay más de 2.383 palestinos que han muerto como consecuencia de estos bombardeos por parte de Israel. Y respecto de lo que fue el ataque de Hamás, la cantidad de personas muertas por el lado de Israel asciende a más de 1.400. Así que estamos ahí puestos con mucha atención lo que está ocurriendo en el conflicto de Medio Oriente. También ha dicho el gobierno de Israel que por lo menos hay 199 personas que han sido tomadas como rehenes y que estarían en Gaza. Bien, volvamos a nuestro país. Hoy el Consejo Constitucional tendrá que votar lo que los expertos tomaron y decidieron en estas conversaciones que fueron de apenas, ¿no es cierto?, 5 días. Se ha dicho que fue muy poco el tiempo, muy rápido, pero lo más importante, que no se logró acuerdo finalmente para que el texto revisado por los expertos se alcanzara lo más posible o alcanzara a ser lo más posible a un texto transversal que representara más ampliamente a todos los sectores. ¿No es así? La derecha acusa a la izquierda de atrincheramiento y la izquierda acusa a la derecha de querer imponer una visión de país, así como ocurrió en la convención pasada. Queremos hablar de este y otros temas con el editor del newsletter político del Mostrador, Juan Diego Montalva, quien ya tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy buenos días. Muy bien, Mirna, buenos días. Aquí esperando la votación que empieza esta semana en el Consejo. Ya pues. Y vamos entonces. veremos. Sí, mira, yo creo que lo importante, o sea, para empezar la semana, yo creo que fue notorio y evidente la decisión de la derecha, de actores irrelevantes de la derecha, principalmente estamos hablando de Sebastián Piñera, que aparece nuevamente en el debate. ¿Por qué dice irrelevante? Irrelevante. No, relevante. Ah, te entendí irrelevante. Yo dije, wow, ya, sí, vamos. No, fue sorpresivo. Igual es impresionante como esta capacidad que tiene Sebastián Piñera para aparecer, ¿no? En situaciones en donde nadie esperaba que él fuera el que decidiera esto. Y de alguna manera se podría parecer o comparar con el rol que tuvo en su momento Ricardo Lagos en la convención anterior, en donde él marca la pauta de lo que va a pensar. En ese momento era la centroizquierda. Ahora Piñera aparece como el líder de la derecha que trata de dar como la pauta de lo que va a ocurrir. Yo creo que tanto hay también una entrevista a Sichel, ex candidato de la derecha, ¿no? Que también, que es ese sí que es un caso irrelevante, porque la verdad que nadie sabe. Sichel estaba una persona que después de esa candidatura en la primaria de la derecha, en donde quedó cuarto, quedó bastante mal, o sea, o poco activo dentro de la política. Entonces, que Sichel diga que va a votar a favor. Claro. Yo no sé si es tan importante en términos de que hoy día políticamente no tiene un gran peso. Sebastián Piñera sí, y ayer vimos también a Javier Macaya en la televisión, en el programa Tolerancia Cero, justamente también diciendo que va a votar a favor. ¿Cuál es el punto aquí que yo creo que es relevante? Es que ya hay una unidad en torno a Renovación Nacional encabezada por Rodrigo Galilea y Javier Macaya de parte de la UDI por votar a favor y apoyar este proyecto, ¿ya? Y eso yo creo que es un logro republicano en alguna parte. Ahí se dice, y es lo que nosotros dijimos en el newsletter, que lo relevante acá es que se ha logrado aglutinar a la derecha. Sin embargo, no hay que olvidar que van a ocurrir
y que es muy probable que empiecen a surgir lo que son los díscolos, ¿no? De la derecha, así como ocurrieron los díscolos de la centroizquierda, donde salió Andrés Velasco, Arboe, salió Javier Parada, salieron gente bastante relevante dentro del mundo de la centroizquierda. Ahora yo creo que va a pasar en la derecha, pero ahora la pregunta es cómo se unió, cómo se logró unir esta derecha. Y es lo que se ha dicho es que realmente aquí lo clave fue que el Partido Republicano ofreció a Renovación Nacional y la UDI un pacto para el tema de las municipales de octubre del próximo año. Es muy relevante eso porque lo que ha hecho Republicanos durante todo este tiempo es ser independiente y por fuera en la derecha. Siempre fue candidato presidencial por fuera, los consejeros republicanos fueron por fuera, lo que le permite a ellos tener muchos candidatos, ¿no? Y tener, obviamente, tener más posibilidades de tener mayoría, todo eso. Entonces, al parecer, y es lo que se está discutiendo ahora, es una negociación en donde la derecha habría acordado con ellos apoyar el texto constitucional siempre y cuando haya un acuerdo para las elecciones. Se ha dicho, y anoche lo dijo Javier Macaya, esto no es no se está hablando de una lista única. Estamos hablando de un acuerdo que nos permita a nosotros tener candidatos y que ellos no compitan con nosotros. Ese es el punto. Y en ese sentido yo creo que el Partido Republicano ha sido muy hábil. Sí, Juan Diego, sí. Detengámonos ahí un ratito porque efectivamente cada vez que uno habla con expertos de lado y lado, transversalmente digo, ¿no? Derecha, izquierda, en fin, todos coinciden en que no se puede analizar nada de lo que está pasando con la derecha, particularmente hoy la derecha que tiene la mayoría circunstancial en el Consejo, sin verlo desde el punto de vista del tema de la clave electoral, porque cuando la derecha fue también derrotada, es decir, Chile Vamos, quiero decir, en las elecciones pasadas de mayo, donde efectivamente arrasó el Partido Republicano, ahí se prendieron las alarmas, o sea, efectivamente el discurso de Chile Vamos prendió mucho menos que el discurso del Partido Republicano, que logró conectar muy bien con la seguridad, y no olvidemos que por esos días hubo muchos elementos, muchas informaciones, muchos hechos fuertemente marcados por temas de seguridad, del asesinato de carabineros, recordemos, ¿no? Que fue un momento político y desde el punto de vista, insisto, de la seguridad muy fuerte. Y que logró efectivamente el Partido Republicano conectar muy bien. Entonces, el factor electoral es muy importante. Ahora, quiero detenerme en el punto ahora de lo que tú señalas respecto de la acusación que hace tanto expertos de derecha como la derecha del Consejo Constitucional, y es que lo que ellos dicen es que la izquierda llegó atrincherada. De hecho, estaba leyendo a Max Pavés, claro, que es Máximo Pavés, que es el experto UDI, ¿no? Que decía, la izquierda llegó desembarcada del proceso a la negociación final y que fue, dice él, imposible llegar a un acuerdo transversal porque en el fondo decía, nosotros no podíamos, desde nosotros los expertos, pasar por encima de lo que había decidido el Consejo. Es decir, también reconoce de alguna manera que estaban un poco limitados. O sea, no es como que podían agarrar el texto, darlo vuelta y devolverle otro texto. O sea, lejos de lograr que se acercara lo más posible al texto que se propuso inicialmente por parte del comité experto. Pero él dice entonces que la izquierda llegó atrincherada. Y luego esto en el diario El Mercurio, y en el mismo diario El Mercurio de ayer, Domingo Lovera, comisionado experto de RD, dice, lo que pasa es que nosotros no nos pueden pedir que nosotros nos abramos abiertamente a aprobar una constitución de derecha, que en el fondo esto es, o sea, no es una constitución que en lo valórico y en lo económico es profundamente conservadora y neoliberal. Entonces te pregunto hoy día, con respecto a lo que se está discutiendo, partiendo por el tema de la ley que protege la vida del quien está por nacer, que es uno de los temas esenciales que no se logró acuerdo, ¿cómo crees tú que eso se devuelve al Consejo Constitucional? Es decir, ahí ya no hubo acuerdo y eso va a quedar zanjado, me imagino, en el texto que se le va a proponer al país, ¿no? Sí, bueno, Republicanos ha dicho varias veces y ha insistido mucho en que para ellos es un tema clave el hecho del quién está por nacer en vez del qué está por nacer, ¿no? Y ahí hemos tenido, por ejemplo, Lucas Sierra, subdirector del CEP, del Centro de Estudios Públicos, escribe una carta en contra de ese análisis diciendo que sí hay peligro de las tres causales, de las tres... ¿cómo se llaman los del aborto? ¿No? La situación del aborto. Entonces, ese tema yo creo que no va a variar mucho.
y va a ser un tema que está claro, tanto por republicanos como por el oficialismo, de que el tema de las mujeres es un tema muy delicado, en donde hay que concentrar esfuerzos, y obviamente hay que decir, los republicanos es un partido que ha demostrado tener gran capacidad para hacer campañas, y ellos mismos te lo dicen, te dicen, mira, vas a ver, nosotros hacemos muy buenas campañas, nos va a ir muy bien por eso. Pero obviamente el tema de las mujeres es un punto débil en términos electorales, ¿ya? ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son los puntos que yo veo, al menos, y que converso con la gente de republicanos, que puede ser, que va a ser su campaña? Su campaña es, primero, pongámosle punto final al tema de la Constitución. Esta es la solución. Posterguemos, no sigamos postergando esto, quedémonos con esta Constitución. Obviamente ellos ahora dicen que se puede modificar, y es una cosa que Luis Silva te dice muchas veces, ¿eh? Sí, pues lo dijo ayer el senador Macaya también. O sea, el mismo argumento que tenía, la izquierda en la convención pasada, que aprobar para reformar. Claro. Y él te dice, pero ¿para qué vamos a hablar? Jerko Lubetic siempre se ríe mucho de que, yo no sé por qué Silva me dice que vamos a poder cambiar esto. Permanentemente cambiémoslo ahora. Pero bueno, pero es como tú dices, es un debate que se produjo antes, se va a producir ahora. Pero el punto que a mí me parece más delicado es el hecho de electoralizar una constitución. Y en eso el Partido Republicano ha sido muy astuto, porque ellos te dicen a ti, yo no creo que la gente va a rechazar el fin de las contribuciones. Podemos discutir el tema de las contribuciones, pero las contribuciones se implementarían en 6 años, es un tema bastante relativo. Pero bueno, eliminar las contribuciones, la sala cuna universal, no va a oponerse a la expulsión de los extranjeros que entren ilegalmente, no se va a oponer a la defensoría de las víctimas. Entonces tiene una agenda, tiene una agenda popular, muy popular, que es la cual se va a ganar a la gente. Uno la pregunta, y en eso es interesante ver lo que ha dicho Hernán Corral, un profesor de la Universidad de los Andes, muy conservador, que ha sido uno de los grandes opositores a esta constitución, que él dice que todas esas materias no son materias de una constitución, ¿no? Y que él espera que aquí tengo una cita de él, tenemos la esperanza de que la comisión experta elimine todas estas normas que son más propias de ley que de una constitución. Con lo cual, pero no, obviamente ya no las eliminaron, este era un llamado de Hernán Corral, y yo creo que lo que viene ahora es, por lo que uno ha escuchado y ha hablado con los expertos del oficialismo, es que esto ya pasó el tiempo, y no quedan, no hay espacio para estas modificaciones. Yo creo que en ese sentido ahora empieza la campaña de republicanos, y hay que prepararse porque ellos son, como decimos, bastante felices. Ya, detengámonos aún más. ¿Qué pasa con Evópoli, amarillos y demócratas? En este supuesto acuerdo para llegar a tener una favorable elección de municipales en octubre del próximo año, Evópolis no forma tanta parte, o sea, al menos no es tan evidente de Evópolis, yo no he escuchado a nadie de Evópolis diciendo nosotros estamos a favor, vamos a votar a favor. Dale. Ya. Y en ese sentido es interesante, porque no olvidemos cuando Felipe Kast pasa a segunda vuelta y Evópolis decide apoyarlo junto a René Laudi en la presidencial. Evópolis, entre medios, discutió, estuvo en desacuerdo, no le gustó que apoyara a Felipe Kast y algunos argumentos de Felipe Kast. Y ahí es interesante, porque lo que me decía la derecha antes de este supuesto acuerdo municipal es que justamente ellos, el temor que tenían con republicanos es que después de haber apoyado a Felipe Kast en la presidencial, los republicanos lo habían destruido a René Laudi para la campaña de los consejeros constitucionales, y habían hecho toda una campaña en contra de René Laudi, diciéndole la derecha débil, la derecha más blanda, y ellos la derecha dura. Entonces, por eso ahora se han sentado a negociar, y en esos términos la elección municipal es muy importante. Un punto, Mirna, que a mí me parece relevante es dónde quedó en todo esto Evelyn Matei. Exactamente, la misma pregunta que me hago yo. Dale. Evelyn Matei fue muy clave en esto. Evelyn Matei realmente tiró el mantel. Sí. Lo hizo de manera, en términos políticos, durante esas 2 semanas podríamos decir que Evelyn Matei fue la estrella de la política chilena, en términos de que salió en todos los matinales, donde salía llegaba la prensa.
ella dijo que no iba a apostar su capital político a esta constitución. Las conversaciones que yo he tenido con sectores cercanos a ella y con ella, me da la impresión de que ella todavía no está muy convencida con esta constitución. Ayer Javier Macaya dijo que era bastante inteligente su postura, porque él dice que él celebra lo que hizo Evelyn Matei, porque si no lo hubiera hecho Evelyn Matei, no se habrían hecho modificaciones que son relevantes. Con lo cual, podríamos decir que Macaya todavía apuesta por Evelyn Matei. En ese sentido, no hay una tirada de cadena en términos de que Evelyn Matei nadie quiere hablar con ella. Hay que ver cuándo va a aparecer Evelyn Matei, qué va a decir al respecto y cómo lo va a... Claro, espérate, solamente para puntualizar eso que tú señalas, apuesta por ella porque está encabezando las encuestas. Recordemos que la misma UDI bajó a Evelyn Matei cuando en la elección anterior, ¿no es cierto?, estaban en la antesala del proceso electoral. O sea, a Evelyn Matei no la ha tenido fácil. Ella es una política muy destacada, digamos, con una gran trayectoria, y como mujer además le ha costado muchísimo. Entonces, si hoy día el partido está detrás, a pesar de sus salidas de libreto que le han generado conflicto al partido, por supuesto, porque el partido hace mucho rato que llamó a votar por a favor, y ella dice que ella no va a poner ni su capital político y que esta constitución así como está no es aprobable. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a ver qué pasa, como dices tú, de aquí en más, pero a Evelyn Matei es hoy día la figura más importante que tiene la derecha para competirle a José Antonio Kast. Y tú tienes ahí una encuesta que salió hace poco, a ver si me cuentas qué dice la encuesta, y después volvemos a amarillos y demócratas, que no me has contestado esa parte. No abordamos eso, pero vamos con el Matei, para cerrar. Es un acuerdo que tuvimos, o sea, hicimos tenemos una alianza con DataVoz, que es una famosa empresa de encuestas conocidísima, que constituyó gente que venía del Centro de Estudios Públicos haciendo constituciones, haciendo encuestas y forma esta institución, esta empresa, y que empezó con una cosa que era inédita, que se llamaba Monitor de Liderazgos Políticos. ¿Cuál es el fin? Es que ellos hacen seguimiento de una cantidad, son más de 1.000 encuestados mensuales, en donde se le pide a ellos que nombren líderes. A lo que voy, esto no son listas cerradas, ¿me entienden? No es como ocurre habitualmente en este tipo de encuestas, que te dan una lista de 10 nombres y tú evalúas bien o mal a alguien. Ellos dan libertad al encuestado de decir cuáles son los líderes. La lista, por lo que ellos me han señalado, ha impresionado mucho la cantidad de líderes que tiene y los nombres que enumeran. Bueno, dentro de esos nombres, en la medición que hicieron en septiembre, les llamó mucho la atención de que Matei es la líder más positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen líderes positivos y líderes negativos. Entre los positivos está Evelyn Matei con 24, José Antonio Kast con 18, hay fracciones también, pero estoy saltándome las fracciones para ser más claro. Camila Vallejo con 13, Gabriel Boric con 12. Y cuando tú te vas a los negativos, tú tienes... Ahí aparecen nuevamente los mismos, pero con otros valores, como Gabriel Boric con 36, Camila Vallejo 22, Juan Antonio Kast 18, Giorgio Jackson 16, pero lo gracioso, o sea, lo interesante más que eso, es que en los negativos no aparece Evelyn Matei. Entonces, la suma y resta te da como a Evelyn Matei como una persona que es la única actora o rostro que vemos de líderes que termina con una evaluación positiva, más que todo. Y es la única, a mí eso me llamó la atención. Como te digo, esto es una medición que se ha hecho durante 5 meses. Nosotros vamos a empezar a publicarlos del próximo mes en el mostrador exclusivo para ir llevando justamente previo a elecciones, ver quiénes son los líderes y quiénes son los que van marcando la agenda, ¿no? Claro, creo que como dices tú, y la verdad tienes todas las razones, Evelyn Matei es la única candidata que tiene la derecha. Pero por supuesto, y fuerte, no una candidata nomás, sino que es una buena candidata. Ahora, déjame puntualizar algunos aspectos que también hemos conversado. Cuando la izquierda sostiene que lo que aquí se está generando es una constitución de derecha, bueno, ojo que en la interna, en el off the record, lo que te dicen los expertos, digamos, del oficialismo, es que precisamente las conversaciones, la derecha
les decía, digamos, que en definitiva no se podía avanzar mucho más allá, porque se trata, insisto, de una mayoría circunstancial, como es la mayoría que hoy día tiene el Consejo Constitucional, que es de derecha, sobre todo republicana. Pero no olvidemos también que en este mismo programa, el consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, te estoy hablando hace más de 2 meses, o sea, mucho antes de que pasaran todas las cosas que están pasando, él dijo, esta va a ser una constitución de centro-derecha. Entonces, una constitución de centro-derecha o una constitución de centro-izquierda no es la constitución, no es la casa de todos. Ya, estamos de acuerdo que no es la casa de todos, no es una que nos una, y la pregunta entonces es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los demócratas y los amarillos? Felipe Arboe decía en este mismo programa que ellos no van a aprobar una constitución conservadora. Jimena Rincón decía, presidente de demócratas, que ellos van a esperar el texto final. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú que va a pasar tanto con amarillos y demócratas? ¿Cuándo van a definir qué van a hacer? Me le voy a contar una anécdota, un episodio que pasó que no salió en la prensa, pero nos recordamos hace 2 semanas, fue sorpresiva la llegada de amarillos y demócratas al ex Congreso Nacional para reunirse justamente con republicanos. Eso fue una gran noticia, apareció en todas partes. Bueno, el tema es que el oficialismo conversó justamente con amarillos y demócratas para juntarse y repetir y de alguna manera netear la reunión que tuvieron con republicanos. Bueno, resulta que finalmente no se pudo hacer esa reunión. La excusa que dan es que no había en la agenda del oficialismo, especialmente de lo que era, estamos hablando del Partido Socialista, del PPD, Jaime Quintana, Bodanovich, y teníamos, yo no sé si estaba participando Frente Amplio, de Frente Amplio me acuerdo que conversó y dijo, y se dispuso a ir, y él de hecho fue el único que iba a ir, que era Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, fue el único que aceptó, pero finalmente no se pudo hacer la reunión, con lo cual y han pasado una semana y todavía no se ha hecho la reunión, con lo cual uno deduce de que obviamente en el oficialismo no hay interés en conversar con amarillos y con demócratas. Amarillos y demócratas hoy día es la gran bandera de lucha que tiene y el gran orgullo que tiene republicanos y que te lo dice. Para nosotros ha sido muy importante el hecho de habernos juntado con amarillos y con republicanos y con demócratas, porque lo que hemos logrado es unir o nuevamente transformar a ese grupo que era en contra en la convención constitucional anterior, unirla ahora por el a favor. Ellos lo que quieren aparecer es que todos los que votaron en contra, que es 63-62%, se una ahora por el apruebo. ¿Cuál es el problema que yo veo en este caso, y depende mucho de las campañas, eso es bien, va a ser muy relevante, es qué pasa si una constitución es aprobada con el 51% y un 49% de oposición? Imagínate. ¿Qué haces como país? Divididos totales, vamos a estar siempre divididos totales. Claro. Como dijo, creo que lo dijo ¿quién fue? De los últimos que hemos entrevistado, no recuerdo específicamente, pero un triunfo pírrico. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo estoy de acuerdo contigo que es mucho más oreja que te digan vamos a echar a todos los inmigrantes, aunque sabemos, ¿no es cierto?, que eso no es posible de hacer tan fácil, ojalá fuera tan simple como, oiga, usted entró ilegal, listo, vaya, avión de vuelta a su país. O sabemos que eso no, o sea, es un eslogan que vende mucho, que genera mucha sensación de seguridad, comillas, pero sabemos que ese es un eslogan. El tema de las mujeres yo creo que es un tema que hay que ver ahí cómo va a evolucionar, porque tal como tú refieres, ¿no es cierto?, no está, es decir, esto de que el quién por el qué, el qué por el quién, que no importa, no, sí importa, por algo lo cambiaron. Importa, y eso va a tener un efecto y va a tener ahí un alcance que es muy delicado para efectos de lo que son los avances de las mujeres. Lo otro que para recapitular, cuestiones que se dejaron fuera por parte de los expertos, pero que tiene que devolverse ahora al Consejo y podrían ser reposicionados, como el tema de las contribuciones, ¿verdad?, como el tema de la objeción de conciencia institucional, pero se mantiene la objeción de conciencia personal. ¿Qué más? El tema de la justicia militar, ¿no es cierto?, consagrada, digamos, a nivel constitucional. ¿Qué otro tema? Que ya son tantos que el tema de los enfermos de Punta Peuco, ¿no es cierto?, que te quedarían en libertad, eso quedó igual, entiendo, ahí no hubo cambio. En fin, entonces, mira, la verdad no sabemos. Y todo esto de aprobar para reformar o de votar a favor, vamos a ver, pues si para poder reformar tienes que tener una mayoría importante en el Consejo. En el Congreso. 8:24 de la mañana, Juan Diego, hablemos de la gira del presidente por China.
Sí, bueno, la gira, y lo conversamos, hablamos harto de eso en el newsletter. Es interesante, la verdad que ha quedado como, finalmente, uno podría decir que el presidente no le va muy bien las relaciones internacionales. Es un área muy delicada, muy compleja, en donde lo que se dice es muy relevante y es tomado ¿cómo se llama?, con pinzas, ¿no? Y obviamente la entrevista que él dio al Washington Post en Nueva York, cuando estaba justamente en visita en las Naciones Unidas, donde él dice que él también va a plantear el tema de los derechos humanos a los chinos, obviamente eso quedó de lado, obviamente se dijo que Chile solamente iba a acudir a los espacios y lugares en donde correspondía con ese tema, es decir, al Consejo de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, se bajó en ese sentido el tono, pero hay mucha preocupación respecto a las declaraciones que iba a dar el presidente. Y en eso es casi una anécdota, pero en una reunión con estudiantes de una universidad china, él los llamó a hacer... a atreverse, a desafiar al poder, a ser, ¿me entiendes? Entonces, con lo cual sabemos que decirle a los estudiantes chinos que desafíen el poder no es muy factible. Entonces, justamente si estás de visita de Estado, como está él en China, y tú llamas a los estudiantes a desafíen al poder, es al menos gracioso, ¿no? Y en ese sentido, insisto, ha pasado de que Boric tiene esas salidas que preocupan mucho a la Cancillería. Y lo que ha demostrado, y principalmente este viaje ha sido, de alguna manera, uno de los viajes más accidentados que ha tenido la historia, yo creo, de las relaciones internacionales chinas o incluso internacionales, que es, por ejemplo, bueno, el cambio de avión, que implica tener 6 paradas, el hecho de que no pudieron ir los empresarios, y es una gira principalmente económica, es una gira de comercio, entonces a los empresarios los mandaron por vuelos comerciales, le pagaron solamente vuelo ¿cómo se llama?, en turista, con lo cual ellos, me entendí, dijeron no, todo ese viaje, en lo cual muchos se bajaron. Que la mayoría de los seres humanos de pie, oiga. Lo importante para ellos es, claro. Perdona que te interrumpa, pero chuta, todos los seres humanos de carne y hueso de a pie viajamos 36 horas en la clase turista. Entonces, si esa es una razón para no ir a un viaje tan importante, me parece bastante, digamos, discutible. Oye, antes que se me olvide, pero espérate, es que quiero un puntito ahí respecto a lo que dijiste, para ser súper riguroso, porque no es que el presidente haya dicho voy a ir a plantear el tema de los derechos humanos, sino que se le pregunta en esta entrevista del The Washington Post que respecto de China y los derechos humanos, y él dice que en el tema, el respeto, digamos, él habla del respeto por el derecho internacional y los derechos humanos es exigible a todos, incluyendo China, que es muy distinto a decir voy a ir a China a enrostrarle a los chinos que no respetan los derechos humanos, para dejarlo claro nomás. Juan Diego, ya. Pero sí, no, claro, pero lo que voy que hablar de derechos humanos sobre China ya no es sencillo. Sí, o sea, es difícil, es complejo. Decir, bueno, claro, eso es un tema que podemos hablar más largo. Yo he estado varias veces en China y el tema es un tema bastante discutible. El punto de cómo son culturas muy distintas y yo creo que da para un debate mucho más largo el tema de China y las relaciones. El punto que las relaciones con China principalmente son comerciales. Entonces, en ese contexto, los grandes actores o los stakeholders o las personas más relevantes en esta relación se ponen muy nerviosas cuando se habla, cuando se empieza la posibilidad de que se genere esta posible discusión. Como te digo, el último punto que quería mencionar era que lo occidental de este viaje ha motivado y ha sacado a colación nuevamente un tema que ya se había dado en otras giras, que es las dificultades que hay entre el grupo de Cancillería, el segundo piso y el área internacional que está controlada por Carlos Figueroa, una persona que no fue a este viaje, que supuestamente es uno de los viajes más relevantes en relaciones internacionales porque estaba de luna de miel, presidencia y el segundo piso, como dije. Entonces, ha quedado como que ya esta es la prueba máxima de que hay que solucionar la mala relación que hay entre Cancillería, segundo piso, presidencia, la coordinación y en la coordinación del discurso y de las actividades, para que justamente los empresarios participen. Como te decía, yo no terminé de contarte, pero los empresarios decían que para ellos lo relevante es compartir con el presidente en el avión y compartir en la gira,
porque así ellos se muestran como parte de un país y con el apoyo del presidente. Entonces ellos decían, más allá y en eso quiero ser claro, más allá del tema de viajar en turista o no, es que ellos perdían el contacto con el presidente y perdían la posibilidad de tener una... Totalmente, no, es una lata, sí, de acuerdo contigo que ojalá hubiese sido un viaje con todos y digamos, y mucho más expedito. Pero mira, vamos a ver qué pasa ahí. El presidente ya ha dicho, por ejemplo, en relación al litio, que sabemos que no solo China es nuestro principal socio exportador de cobre, sino que además es un socio potencial enorme respecto del litio, que en Chile se respetan las condiciones y de que en definitiva hay certeza jurídica para invertir. Ya pues, Juan Diego, te tengo que cerrar porque ya está esperando nuestro próximo entrevistado. Te doy las gracias por tu newsletter y por los detalles que nos traes. Muchas gracias, Mirna. Que estés muy bien. Cuídate mucho, ¿ah? Bueno, gracias. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el abogado, magíster en Derecho, con mención en Derecho Público, integrante de la Comisión Experta, patrocinado por el Partido Socialista, Gabriel Osorio, para ver entonces, esta vez, la mirada desde la izquierda de por qué no se lograron acuerdos en el Consejo de Expertos. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia.